acontecía algo que repercutía en el bienestar de alguien que estaba sufriendo. A ese aspecto de la literatura, Tolkien le dio un nombre bien propio de él, porque este era su hobby. Le encantaba crear palabras desde pequeño y le llamó eucatástrofe. Eucatástrofe es la unión de dos palabras esencialmente. Catástrofe tiene la implicación esencialmente de algún evento negativo o traumático, pero también tiene el sentido de ruptura, de cambio. Ahora, el prefijo que le coloca eu significa bueno. Y él estaba apuntando a que ese elemento narrativo que los autores utilizaban era un cambio abrupto, momentáneo, sorpresivo, que a su vez cambiaba la narrativa para un final bueno. Hoy nos encontramos con la eucatástrofe del libro de Ruth. Esta es la eucatástrofe de su libro. Es un momento de tensión con un cambio abrupto que va a comenzar un desenlace ya en estos versos de un final feliz. Y es bueno, estamos ante un libro que termina con un buen final, con un final que debe inspirar a cada uno de nosotros. Así que el tema de mi sermón esencialmente es ese, una eucatástrofe. Una eucatástrofe. Ahora, ¿qué hemos estado observando? Esta es la historia, una vez más, esta es la historia de una familia que en tiempos de adversidad deciden huir de la tierra que Dios le dio y de alguna manera poner la confianza en la capacidad que ellos tenían para echar hacia adelante. Y en ello violan la ley del Señor, terminan en Moab. La intención de ellos era pasar un tiempo allí, pero la catástrofe toca la puerta de ellos. Y no solo Elimelech, el padre de familia, muere, sino que sus dos hijos también mueren, dejando a su esposa, la viuda Noemí, junto a sus dos nueras igualmente viudas. Noemí escucha que Dios ha visitado nuevamente la tierra de sus padres para bendecirlos. El tiempo de hambre ha pasado. Ella decide regresar nuevamente a la casa de sus padres. Se lo hace saber a sus nueras y de las dos, una decide acompañarla, Ruth. Y el resto de la historia esencialmente la coloca a ella en el frente del escenario de la narración. Vemos entonces en el capítulo 2 que cuando ellas llegan, Noemí, en medio de su pesimismo que la agobia, empieza a ser motivada por Ruth, que dice, hay que trabajar. Y las que salieron con familia ahora regresan como viuda, como parte de las zonas más bajas y necesitadas de la sociedad. Así que su rol era esperar en el tiempo de la cosecha que los segadores entraran y lo que cayeran, poder recoger alguna de esas espigas o migajas para poder alimentarse por cierto tiempo. Ella providencialmente entra en el campo de un hombre que es familiar de su esposo. Este hombre actúa de la manera más misericordiosa y bondadosa y hace con ella unos favores poco normales en aquel tiempo. La deja entrar con las que espigan, coger todo lo que ella desea, e incluso le dice a sus trabajadores, dejen caer más para que ella pueda irse con lo que necesita. Ella regresa a su tierra y entramos a su casa. Su suegra Noemí está feliz al ver lo que ha sucedido. Y entramos en el capítulo 3, donde es Noemí quien toma la iniciativa y le dice, cansada o ansiosa de esperar, ya ha terminado la cosecha, quiere ver si vos se atreve a proponerle algo a Ruth, a casarse con ella, y le pide a Ruth que vaya directamente donde él está y que haga una especie de proposición. Extraña, rara como vimos, pero una vez más, la caballerosidad, la piedad de vos se manifiesta. Y en medio de lo que pudiera ser una tentación, actúa de acuerdo a la ley de Dios. Y se recuerda que hay un redentor antes que él, un pariente más cercano que pudiera casarse y ayudar a Ruth. Y él decide esperar y le pide lo mismo a Ruth.
Llegamos al capítulo 4 y es hoy donde él decide resolver este asunto. Y lo que nos dice el texto esencialmente es que él sube, estaba en los campos, recuerde, la ciudad está arriba, los campos esencialmente estaban en las partes más bajas del pueblo. Así que él sube a la ciudad y decide subir bien temprano. Se sienta frente a la puerta de la ciudad porque en aquel momento no había ayuntamiento, no había un tribunal. Y a diferencia de las ciudades griegas, no estaba la plaza central donde se discutían los asuntos y las leyes. En los pueblos judíos se hacía de otra manera. Tú ibas a la puerta de la ciudad, allí estaban los comerciantes, todo el comercio se hacía a las puertas de la ciudad y estaban las personas más respetadas de la ciudad, los ancianos, que funcionaban como jueces. Así que él va a ir a la puerta de la ciudad sabiendo que en algún momento este pariente cercano que él conoce va a subir a la ciudad. Porque acaban de espigar, ya tienen lo que necesitaban, así que de seguro va a ir a vender. Él está esperando que él suba y tan pronto lo ve, providencialmente Dios se lo coloca ahí. Una vez más, Dios obrando en esta historia, él decide pararlo. Sienta a 10 de estos ancianos para que funcionen como jueces. Y en el momento en que ellos funcionan como jueces, él astutamente, con una gran capacidad, decide mirar a ver qué hay en el corazón del pariente más cercano. Y saca a reducir algo que en la narrativa no sabíamos hasta ahora, que Noemí tiene tierra. Y se pregunta uno, ¿y por qué estaba cosechando si tenía tierra? Porque ella no podía cosechar y de seguro no había sembrado esa tierra. En Israel todo el mundo tenía tierra, era parte de la ley de Dios. Así que hay un pedazo de la tierra que le correspondía, un pedazo del campo que sería para su familia, pero su familia no estuvo ahí. Así que de seguro no estaba sembrada, no podía cultivarse y ella no tenía hijos que pudieran cultivarla. Así que lo más que pudiera sería venderla. Y en medio de eso, él de forma astuta, a voz le dice al pariente, redime a Noemí, cómprale la tierra. Y él, los ojos se le abren como buen negociante y dice, este es el negocio de mi vida, claro está, yo lo voy a hacer. Y ahí vos le dice, sí, pero no es todo color de rosa. Y una pequeña letrita abajo del contrato. Déjame decirte cuál es. El día que compres la tierra, tienes que hacerte cargo de Ruth, la moabita. Y entonces, darle hijos. Pero esos hijos van a llevar el nombre del primer esposo de Ruth, para que su descendencia se mantenga. Y él empieza a hacer las matemáticas y dice, si compro la tierra, tengo que añadir 2 bocas a la gente que tengo que alimentar, a Noemí y a Ruth, más el hijo que estoy obligado a darle. Y cuando el hijo sea grande, esa porción de la tierra no va a ser mía, sino que tengo que devolvérsela a él. Esto no es un buen negocio para mí. No, te regalo el break. Redímela tú. Y es lo que vos querías. Así que llama a todo el mundo y le dice, ¿escucharon? Yo voy a redimirla. Y el autor se detiene para decirnos y contarnos, explicarnos un acto extraño que sucede. Uno de ellos se quita la sandalia y se la da al otro. Y realmente si él no interviene no entenderíamos para nada lo que esto significaba. Era una especie de contrato. Algunos piensan que este texto en la escritura donde dice que todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo, no vaya ahora a pisotear por ahí. Era un momento bien particular en Israel, con contextos bien particulares. Pero sería que su sandalia había tocado lo que era su tierra o esa tierra. Así que él se quita la sandalia, se la da. En aquel momento no habían contratos que tú firmaras. Así que al darle la sandalia, eso serviría como símbolo o garantía de que esa tierra le pertenecía a vos. Así que vos toma la sandalia y le dice a todos, voy a casarme con Ruth. Y ellos terminan levantando diciendo que el Señor, una especie de bendición maravillosa, que el Señor te bendiga a ti por lo que has hecho. Esta historia es genial y maravillosa. Ahora yo quiero que veamos 3 cosas principalmente en esta historia. Y es lo que quiero que se lleve hoy en su corazón. Quiero que vea 3 cosas principalmente en esta historia. La primera, quiero que en medio de esta eucatástrofe que está sucediendo, vamos a ver un patrón particular.
Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un patrón particular. Vamos a ver un desafío interesante que se presenta y vamos a ver un principio fundamental. Vamos a ver también un principio fundamental. De nuevo, vamos a ver un patrón, vamos a ver un desafío y vamos a ver un principio. Déjeme comenzar con lo primero. Déjeme comenzar directamente con el patrón que encontramos en esta historia. Como te das cuenta, esta es una historia de redentores. Una historia de no un redentor, sino una historia de dos redentores. Y es interesante lo que hace el autor, porque recurre a la estrategia de contrastar a estos dos redentores. Conoces el nombre de uno, el del otro ni tan siquiera sabemos quién es. Y ya ahí empiezan los contrastes. Uno es Booz, el otro nunca se menciona su nombre. Uno está deseoso de cumplir la ley y en fidelidad a la ley demostrar amor al pacto y casarse con Ruth. El otro no le interesa ser fiel a ningún pacto. Él está pendiente en lo que pueda darle beneficio. Solamente piensa en él. Mientras que Booz piensa en Ruth, este pariente más cercano solo piensa en sí mismo. Esta idea... Y aquí está la idea de un patrón. Este sentido de contrastar dos figuras redentoras o salvadoras. Dos figuras con propuestas de salvación diferentes y distintas. Dos figuras representativas de la humanidad o de la necesidad. Es algo común en la narrativa de la Escritura. Es uno de esos hilos narrativos que están en toda la palabra del Señor. Es parte de esa gran historia de redención. Y lo vemos vez tras vez. Esta utilización de contraste de dos diferentes. Y en muchas instancias y ocasiones, la obligación de escoger uno u otro. Por ejemplo, es Adán y Eva que se encuentran en medio como Ruth entre la serpiente y Dios. Y es el momento de ellos decidir. Cuando deciden por la serpiente, que casi vemos el mismo patrón que en estos dos redentores de la historia de Ruth. Sí, porque uno de esos redentores quiere redimir, pero no quiere darle nada a Ruth. Él está pendiente de que se vayan con las manos vacías. El otro redentor no. El otro redentor está dispuesto a sacrificar su propio nombre y que los hijos de él lleven el nombre del primer esposo de Ruth. Él está dispuesto a sacrificarse para que Noemí y Ruth sean redimidas en dignidad y sea cubierta su necesidad. Cuando nosotros miramos la historia de Génesis 3, es exactamente el mismo desafío. Es Dios dando todo por Adán y Eva, colocando todo por ellos dos. Es la serpiente que lo único que quiere es, en arrogancia, rebelarse contra el Creador y darle un golpe en medio de su creación. Y es Adán y Eva los que terminan sin nada, vacíos. Porque en última instancia, la consecuencia fue la muerte. ¿Y qué es la muerte sino ausencia de vida? Se fueron sin nada, con la muerte sobre ellos. Pero no solamente lo vemos ahí. ¿Acaso no lo vemos en el Israel del Éxodo? Y la necesidad de escoger entre Faraón o Moisés. Moisés con el desafío, vengan. No hay mucho, pero voy a darlo todo por ustedes. Dios me ha enviado. O la seguridad del faraón que solo está pendiente en el trabajo que ellos puedan hacer, pero no le interesa la vida del pueblo de Abraham. No solo lo vemos con Faraón y Moisés, vemos el mismo elemento de dualidad y de representación en Saúl y David. Es el pueblo escogiendo qué rey en medio de la guerra civil que va a suceder, Saúl o David. David, quien está sacrificándose, quien huye, quien tiene el deseo de unir al pueblo, o Saúl, que solo está pendiente a lo que puede lograr, a lo que puede obtener, al poder que puede recibir de su posición. Lo vemos en la historia de Elías, frente al pueblo de Israel una vez más. Escogeos sois a quien sirváis. ¿A Baal? Están gritando allá sobre él. O a Yahweh, al Señor.
Escojan hoy. Este no es Dios y no escucha. No escucha y no responde. Este responde y está pendiente para bendecirles y amarles grandemente. Escojan hoy a quien ustedes van a servir. Pero si somos claros hoy, hay una narrativa más grande que revela los mismos hilos de esta historia. Una más grande, entre dos figuras redentoras o representativas, con el mismo nombre. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán es aquel que frente a la tentación solo busca lo que puede conseguir. Es lo que la serpiente le hace creer a él. Se le acerca y le dice: vamos, es que Dios nos ha engañado. El día que comas del fruto vas a ser igual que Él. Vas a tener la misma gloria que Él. Es mentira, no vas a morir. Vas a tener la misma gloria. Al primer Adán, ¿qué está buscando? Está buscando su propio beneficio como el pariente más cercano. Su propio beneficio, lo que pueda sacar de él, lo que pueda conseguir con su propia fuerza, con su propia capacidad. En última instancia, ese primer Adán quiere ser igual a Dios. Ahora llega el segundo Adán, un pariente distante, uno del mismo linaje de vos, pero siglos después se convierte en el segundo Adán. Y en vez de vivir una vida buscando qué puede ganar, decide vivirla sacrificándose para que el pueblo de él tenga vida. Se sacrifica por la novia que desea un día desposar delante de su padre. Entrega su vida para amar a aquella que necesita de él. Es el mismo patrón. Es ese patrón que está corriendo en la Escritura. Es la invitación a nosotros entonces a mirar. ¿Sabe algo hermoso en esta historia? Es tan glorioso inclusive los detalles que no se presentan como los que sí se presentan. ¿Qué detalle no se presenta? Ruth no aparece. Nos dicen que se casan, pero Ruth no dice ni una sola palabra. En este momento no es Ruth luchando por el amor de su vida. Es vos luchando por tener a Ruth y manifestarle ante ella su amor. Es vos peleando contra el redentor falso y venciendo por medio de su fidelidad. ¿Le hace eco esa historia? El eco de tú y yo siendo encontrados por el segundo Adán. Por ese Adán que nos encontró, ese segundo Adán que decidió morir por nosotros en la cruz y rescatarnos y amarnos y salvarnos para gloria y honra de su nombre. Estos hilos que vemos aquí en el libro de Ruth, una vez más se repiten muchas veces. Es un patrón constante en la Escritura. Y ellos nos lanzan a ti y a mí hoy un desafío, por lo menos un momento para pensar importante. Teniendo un Redentor más glorioso, más poderoso y más hermoso que vos, ¿por qué recurrimos constantemente a falsos redentores? A falsos redentores. ¿Por qué buscar ayuda? ¿Por qué recurrir para sentirnos amados en otros lugares que no sea en nuestro Señor Jesucristo? Nadie va a amarte más que Jesús. Y el amor de Él es más que suficiente. Puedes buscar aceptación en muchos lugares. Puedes buscar ayuda en muchos lugares. Y vas a salir vacío o vacía de esos encuentros. Solo el amor de Jesús puede genuinamente llenar nuestros corazones. No solo los llena, sino que hace que se sobrellenen y que se derramen del amor maravilloso de Jesús para con nosotros. Y está ahí ese Redentor luchando por ti y por mí, dispuesto
a que seamos recipientes del amor más glorioso y maravilloso que podamos experimentar. La belleza de ese patrón que aquí en el libro de Ruth se nos presenta y que en la historia de redención se ve de una manera más maravillosa. Es Pablo en Romanos diciendo, mira, si con el primer Adán entró la muerte, la ausencia de vida, vacíos, con el segundo Adán tenemos vida, pero tenemos vida en abundancia. En abundancia. Nos da mucho más. Ahora, no solamente quiero que veas el patrón conmigo hoy, quiero que veas el desafío. Quiero que veas el desafío. En esta historia de igual manera hay un gran desafío para aquellos que recibimos, somos recipientes del amor de Dios. Hay un gran desafío. Si recordamos a Vos bien, y lo recordamos en el capítulo 3, una de las cosas espectaculares con la vida de Vos es que de repente se encuentra con Ruth a medianoche, quien le quita la sábana y se acuesta allí y le pide que la redima. Y podía casarse con ella en aquel momento. Pero él decide, recordando la ley de Dios, en ese momento que fácilmente pudo ser de tentación, lo que está en su mente es la ley del Señor. Y yo sé, para muchos esto suena muy piadoso, demasiado clichoso, muy irreal. Y si para ti hoy suena demasiado clichoso, muy piadoso y demasiado irreal, es un buen examen de cuán perverso está nuestro corazón. Es tanto que no podemos imaginar que un hombre actúe y piense en un momento de tentación desde la ley del Señor. Pero Vos lo hace. Su pensamiento inmediatamente en la ley del Señor le dice, no. La ley pide y exige que sea el más cercano y él está vivo. Vamos a esperar y a ir a él, donde recorrerlo. Y de nuevo, tal vez no entendemos la belleza de la ley del Señor para nosotros y nuestro corazón. La ley de Dios está para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. La Escritura está llena de expresiones como esta. Es tanto así que el libro de canciones de Israel, el libro de los Salmos, su primer salmo nos grita sobre lo bueno que es actuar desde la ley del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Puede subrayar luego eso en su casa. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, los que no piensan desde la ley del Señor. Ellos son como el tamo que arrebata el viento. Y allí la Escritura nos está diciendo la belleza. O el Salmo 119, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan su testimonio y con todo el corazón lo buscan. Yo sé que hay unos textos en Romanos y en Gálatas donde pareciera que la ley es mala. Pero si lo lees bien te darás cuenta que la ley no es mala. Es malo en nuestro corazón. Y por eso hay tres cosas que quiero decirte con relación a este desafío de vivir la ley del Señor. Tres cosas rápido. La primera, la ley de Dios es una bendición. La segunda, la ley de Dios se convierte en maldición para nosotros. Pero la tercera, hay una cura a ese problema. Déjame darte la primera. Hay una bendición. Como te he dicho, tanto en el Salmo 1 como en el Salmo 119, la ley del Señor se presenta con toda su belleza y esplendor. Y está ahí para bendecir nuestras vidas, para traer bendición a ella. Vivir de acuerdo a la ley del Señor trae bendición a nuestras vidas. Déjeme volverlo a repetir. Vivir bajo la ley del Señor trae bendición a nuestras vidas. Los 10 mandamientos están ahí porque traen bendición a nosotros. Nos ayudan
en medio de nuestro caminar. No solo agradar a Dios, sino a vivir vidas florecientes y buenas delante de Él. La buena vida se vive bajo la ley de Dios. Ahora hay una maldición ahí. Y el problema es nuestro pecado. Que la ley del Señor es buena, la Escritura lo dice constantemente. Pero hay un efecto en ella. Y es que el mostrarme lo que Dios pide, me revela a la misma vez como un espejo la incapacidad mía de poder cumplirlo. La incapacidad tuya y mía de poder vivir bajo esa ley buena. Y ahí está la clave de la mayoría de nuestras adversidades, problemas y metidas de pata en la vida. Está ahí. Esta es nuestra incapacidad de poder vivir bajo la ley del Señor o de acuerdo a la ley de Dios. No somos capaces de hacerlo. Pablo lo deja muy bien claro. Lo hemos estudiado los miércoles en Romanos capítulo 1. Lo deja muy bien claro. 1, 2 y 3. Nos dice, no, la ley no te justifica. Te condena porque como un espejo revela cuán pecador tú y yo somos. Ahora, déjame hablarte de la cura. Y aquí va. Cristo, nuestro Redentor, aquel mejor que vos, actuó toda su vida como vos actuó aquella noche. Déjame volverlo a repetir, escúchalo. Cristo, nuestro Redentor, actuó toda su vida como vos actuó aquella noche. No, vos no es perfecto. La historia no comete ningún error y ningún pecado, pero de seguro en su vida cometió una gran cantidad de ellos. La Escritura lo dice, todos hemos pecado. Pero en la narrativa, con la fuerza de la narración, nos presentan un vos íntegro totalmente. Ese vos íntegro que reflejó esa integridad en la medianoche, en el momento de mayor oscuridad, es un buen reflejo de la vida completa de Jesús. Jesús vivió una vida perfecta de acuerdo a la ley. Él la cumplió completamente. Y este eslogan que repetimos aquí en varias ocasiones es importante. Porque no solo, de nuevo, la muerte de Jesús es importante, su vida también. Y nosotros decimos, Jesús vivió la vida que tú y yo debíamos vivir. Y sufrió la muerte que tú y yo no sufrimos. Ahora, tanto es importante el hecho de que sufrió la muerte que tú y yo no sufrimos, como el hecho de que vivió la vida que tú y yo no vivimos. Porque cuando miramos el Salmo 1 y vemos que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor medita en ella de día y de noche, tú y yo no llenamos esos zapatos. Por lo tanto, no podemos ser entonces como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae. Somos entonces malos como los que arrebata el viento. El temor está al final cuando dice que ellos no se levantarán en la congregación de los justos. Pero aquí está la clave. La clave es que Jesús vivió la vida que tú y yo debíamos vivir. Vivió una vida perfecta cumpliendo completamente la ley de Dios. Y en la cruz tomó nuestro lugar. Y se convierte en nuestro Redentor y en nuestro representante. De manera que miramos el Salmo 1 y tengo noticias para ti. Si eres árbol plantado y si estás en la congregación de los justos. No porque hayas meditado en la ley de día y de noche toda tu vida, sino porque hubo uno que cumplió la ley completa por ti. Y al tú estar salvo en Cristo, tú disfrutas del beneficio de la vida de Cristo. De manera que el Padre no te trata de acuerdo al expediente de tu vida. El Padre decide tratarte como si hubieses vivido la vida de Jesús, porque trató a Jesús en la cruz como si Él hubiese vivido la tuya. Y gracias a eso que podemos ser árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruta en su tiempo y su hoja no cae. Que podemos ser y levantarnos en la congregación de los justos. La cura la dio Cristo en la cruz. Y esa cura en la cruz, hay un médico excelente que deposita dosis de esa bendición constantemente en tu vida y en la mía. El Espíritu Santo.
Por lo tanto, esto sigue siendo un desafío posible ahora. Tú y yo podemos alinear nuestras vidas para que vivan de acuerdo a la ley de Dios, porque en nuestros corazones está el Espíritu Santo, quien ha escrito su ley en nuestros corazones. Recuerdo, había una historia que escuché una vez. Yo tuve una experiencia similar, pero actué de forma contraria. Recuerdo escuchar a este predicador que en un momento dado decía que su hija, en una clase de inglés en la universidad, una clase adelantada, cuando entra a la universidad le dieron un curso adelantado de inglés, que el primer día de clase la profesora se acercó, ella no tenía intenciones, no quería estar en la clase, le daba pereza, y la profesora, para animarla, le dijo: vamos a hacer algo, tienes A en el curso, lo pasaste. Ella llega a su casa diciendo: tengo A, no tengo que preocuparme por la nota. Y él decía que eso, en vez de relajarla, le dio tanta seguridad que el desempeño de ella en esa clase fue excepcional. Porque una vez estaba asegurada su victoria, con libertad hizo todos los trabajos conforme a como la profesora había pedido que lo hiciera. Esa imagen es la de tu vida y la mía. No hay que temer por la sentencia final. Ya está declarada. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Está garantizado. Entonces, sin temor, puedo acercarme y decir: quiero vivir la vida como Él pidió desde el principio que se viviera, sabiendo que mi destino ya está asegurado en las manos del Señor. Yo no fui tan bueno, y en la high school mi vida fue lo que Bonhoeffer diría: gracia barata. Me dieron la oportunidad de tener A y no asistí a ni una sola clase. Muestra de mi pecaminosidad radical. Y así lo hizo, y es una muestra del amor inmenso de aquellos que genuinamente diferencia entre esa historia y yo no valoré el privilegio del profesor. Ella valoró y entendió la gracia que se le había concedido. Y cuando tú valoras y entiendes la gracia, tu reacción es de esa manera. Por eso el último punto que quiero trabajar con ustedes hoy es: esta historia nos brinda un principio. Un principio. Ese principio es un principio de un amor que es fiel. De un amor que es fiel. El acto de voz es una demostración de lo que en teología llaman el gesed, en Biblia el gesed del amor pactual. Ese amor por una mujer extranjera, por una viuda, por una que no era de su pueblo, que era moabita, para colmo enemiga de Israel. Él decide tomar como esposa a una enemiga de su pueblo y casarse con ella. Y eso, una vez más, es una imagen gloriosa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos toma siendo sus enemigos, nos ama, nos salva y nos transforma para gloria y honra de su nombre. Es el principio del amor que corre todo este texto y que vemos. Es Boaz sacrificándose por Ruth, dispuesto a sacrificar su propio nombre. Déjenme decirle lo siguiente, para ir cerrando. Hay algo interesante en estos textos. Lo que nuestra versión y otras traducen como: hey, amigo, siéntate aquí, que aparece cuando sube el Redentor más cercano, y vos le dices: hey, amigo, siéntate aquí. El texto, la palabra que utiliza el autor es complicada de traducir en español. Tal vez la palabra que más se asemeja a ella es fulano. Le dice: hey, fulano, ven y siéntate aquí. Ni tan siquiera el nombre de él pronuncia. ¿No notan la ironía? Él está tan preocupado
por no sacrificar su legado y su nombre, que termina perdiéndolo. Nadie en la historia sabe cómo Él se llama. Y vos, que está dispuesto a perderlo y a sacrificarlo, tiene una mención exclusiva en el Nuevo Testamento, en el linaje nada más y nada menos que de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El amor se expresa en sacrificio. Y es lo que está haciendo vos y lo que Jesús hace por nosotros en la cruz. Y ese momento donde Él le dice a todos: yo la voy a tomar, va a ser mi esposa. Y los ancianos se ponen de pie y dicen: somos testigos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa. Se ponen de pie y dicen: nosotros somos testigos de lo que estás haciendo. Es glorioso, me recuerda la imagen de Pablo cuando presenta a Jesús en la cruz en Colosenses. Y nos dice: allí está en la cruz tomando nuestros pecados, y está el cielo pendiente a lo que está sucediendo en la cruz. Pero no solo el cielo, sino que llama a todos los principados y a todas las potestades y les dice: los he vencido, estoy venciendo el pecado y voy a vencerlos a ustedes y voy a rescatar un pueblo para mi gloria. Pablo en Efesios nos dice que el deseo de tener testigos y de exhibir ese gran amor no solo termina en la cruz, sino que Pablo en Efesios capítulo 3 verso 10 nos dice que toma tu vida y la mía y nos abraza y le dice a todos los poderes: vean cuán gloriosa es mi sabiduría y cómo se refleja. Miren la belleza de mi iglesia, aquella que yo amo, aquella en la que tú y yo estamos. Es entender la profundidad del amor de Dios. Déjame cerrar con esto. Yo creo que nadie lo dijo mejor que Thomas Goodwin, uno de los grandes líderes de la asamblea de Westminster, uno de los pastores que estuvo y uno de los que más escribió en la confesión de fe de Westminster. Thomas Goodwin en una ocasión dijo, escúchalo bien para yo cerrar, escúchalo bien: valora a Dios y su amor más que todo el mundo, más que a todo el mundo. Una vez más, valora a Dios y a su amor más que a todo el mundo, aunque hubieran millones de ellos. Él, Dios, te valoró a ti antes que al mundo, y por eso se adelanta a ti en su amor. No solo te amó desde la eternidad, mientras que tu amor es de ayer o los otros días, sino que en la valoración de este amor te amó antes que a todos los mundos y te prefirió a ti a todos los mundos, aunque tú amaste al mundo primero antes de amarlo a Él. El amor de vos es solo un rayo que apunta al sol del amor de Jesús por ti, al amor inmenso que lo llevó a dar su vida por ti en la cruz. La fuente de una buena vida cristiana es estar seguro de la inmensidad maravillosa del amor de Dios por ti y por mí. Un amor que nunca termina, que nunca se cansa, que nunca se agota.